Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Diario del sábado, de nuevo como cada sábado, en un reencuentro con ustedes para comunicar, para informar, para orientar. Ustedes han comenzado un día maravilloso porque recibieron la palabra de Dios desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y cuando se inicia con la palabra de Dios, el día es grande, el día es excelente. Entonces esa palabra de Dios que alimente su espíritu en valores para que cada uno de ustedes aúnen esfuerzos, voluntades y energías para hacer el bien. Vamos a derrotar el mal. Vamos a construir una mejor sociedad y nosotros ser mejores seres humanos para que la República Dominicana pueda tener una convivencia pacífica, en paz, en alegría. Y así es la forma de llegar a la felicidad. Vamos a buscar esa ruta de la felicidad, guiado por el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, porque así llegamos a puerto seguro, que es lo que queremos. Para nosotros, gratísimo placer de entrar en contacto con ustedes a través de Super TV 55, el canal de todos, el canal de Dios, el canal que cada día le transmite los mensajes divinos a través de las voces de la Iglesia Católica, que son embajadores en el planeta de Dios. Así que vamos a prepararnos para tener un gran día, para edificar cosas positivas, ser optimistas. Nosotros pues elevamos bendiciones para que todo sea optimismo y positividad en el entorno de cada familia. Y que siempre, siempre logremos tener un norte. Construir, jamás destruir. Construir, jamás destruir. Es lo que necesitamos y es por lo que debemos luchar para que la República Dominicana deje atrás el subdesarrollo, el atraso, la violencia. Vamos a vencer todas las adversidades, porque las adversidades no están hechas para vencernos a nosotros, sino nosotros para vencer a las adversidades. Con ese mensaje entonces los exhortamos a trabajar para salir adelante. Como de costumbre, vamos a darle un vistazo a los diarios, el listín diario, para que ustedes tengan una idea de cómo anda el país y el mundo en las últimas 24 horas. El listín diario tiene como noticia principal: Medusa, todo al descubierto. Danilo autorizó con un papelito la construcción de cárcel. Jean Alain solicitó a Medina autorización para usar 10,000 millones de pesos en la nueva cárcel. Este le hizo en una notita manuscrita. Ay, mi madre, cómo se maneja este país. Viviendo dentro de un chasis, una familia que vive en un vehículo abandonado, viviendo dentro de un chasis. Abinader evalúa con suministros presupuesto 2023. Hacienda. El ministro Jochi Vicente informó que aprobaron las estimaciones de ingresos y de gastos. El panorama político del país le tenía en el agua puesta, un análisis del periodista Guarionés Arroza. Indotel ofrece consejo para la privacidad. Indotel ofrece consejos para la privacidad, esto con relación a lo que son los ataques cibernéticos y a través de las vías telefónicas y todas las redes sociales. El periódico El Caribe dice que el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Celso Juan Marracini, exhortó a los legisladores a que no se apresuren a aprobar la ley
de exterminio, de extinción de dominio, que actúen con sensatez para que se apruebe una ley acorde con la realidad nacional. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que se ha perdido a un gran servidor público, refiriéndose a la licencia que pidió el ministro de la Presidencia de la República, Lisandro Macarrulla, tras las autoridades involucrar a un hijo de este en el caso Medusa. Así está. Obras Públicas también anuncia la reparación del puente Juan Pablo Duarte, y el periódico El Caribe también habla del caso Medusa y dice que la situación está al rojo vivo y que la situación comienza a aclararse. El Diario Libre, Abinader se reúne con suministros y directores de las instituciones del Estado. Trazan el borrador de lo que será el presupuesto de ley y gasto público para el 2023. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que se va a elaborar un presupuesto acorde con la realidad. Jean Alain recibió todo el respaldo de Danilo Medina para las operaciones irregulares que involucran miles de millones de pesos. Él negaba el activismo político, pero el Ministerio Público le incautó propaganda en una de sus oficinas. El PECA presenta todas las evidencias y pone al descubierto lo que es el caso Medusa. Gobierno, PRM y partido de oposición van a arreciar la campaña electoral en este fin de semana. Y el gobierno destinó 1.080 millones de pesos para impedir alzas de los combustibles esta semana. El abogado Johnny Portorreal, el que está vinculado a la estafa contra la familia Rosario, ya va a Najayo. A Najayo lo enviaron. A Najayo enviaron a Portorreal, que está involucrado en la estafa contra la familia Rosario. También en el Diario Libre, detalle de las operaciones que desarrolla el gobierno para mejorar la producción agropecuaria. Y resalta a nivel internacional el asesinato del primer ministro de Japón, quien fue asesinado cuando pronunciaba un discurso en un acto político de su partido de cara a las elecciones que se van a celebrar mañana en Japón. El periódico Hoy, de su lado, presidente se reúne con ministros para analizar proyectos de presupuesto 2023. Los ministros y directores de instituciones trazaron el borrador y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que el presupuesto será acorde con la realidad económica del país. Adjudicación Nueva Victoria sería fraudulenta en su totalidad. Oigan eso. Estado de la República Dominicana se propone analizar las relaciones con Haití en medio de crisis que distancian a los dos países. ONAMED, habrá chubascos en puntos aislados, temperatura muy caliente en la República Dominicana. Consejo de Ministros conoció cronograma del presupuesto 2023. Riquezas de la corteza terrestre dominicana
que siguen dormidas. Jean Alain usaba hasta el café de la Procuraduría para sus actividades políticas, dice el Ministerio Público. Bueno, Jean Alain, difícil, Jean Alain, que está en una situación complicada. El Consejo Evangélico de la República Dominicana llama a sectores a la unidad para contener la violencia que afecta al país. La unidad. El 20% del denominador común en los pactos de sobornos que presentan en el caso Medusa. Ahí están todos los detalles del caso Medusa. Sistema notifica 1.317 casos de COVID-19 y 5.671 activos con el coronavirus. Periodistas e influencers que Jean Alain vigilaba y bautizó como detractores, según el Ministerio Público. Esa lista de periodistas la encabezan Uchi Lora, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, entre otros periodistas del país. El paciente con viruela del mono presenta mejoría, dice Salud Pública. Medio Ambiente detiene pescadores que mataron tiburón en Playa Nizao. Se trató de un tiburón toro. Por la nueva victoria, Macarrulla y Jean Alain acordaron 20%, según el Ministerio Público. Presidente visita a obispos en asamblea. El presidente Abinader inaugura cumbre latinoamericana. Cae abatido al enfrentar patrulla presunto delincuente en la autopista Duarte. Lo que hará el presidente Abinader este fin de semana. Detalle de la agenda del presidente este fin de semana en su recorrido. Moradores de Loyola en Santo Domingo Oeste acusan al alcalde José Andújar de violar la ley 675. Carlos Peña, intención del Partido Revolucionario Moderno con la ley de extinción de dominio no es sincera. En 15 días ocupan más de 15.000 gramos de distintos tipos de drogas en distintos puntos del país. Principal meta de Jean Alain en su paso por la administración pública era acumular riquezas, según el Ministerio Público. Juramentan a Miguel Seara Hatton como ministro de Medio Ambiente y a Pavel Isa Contreras como ministro de Economía. Carlos Peña considera innecesaria una reforma constitucional en este momento. Miguel Cruz pide investigar permisos concedidos por Jorge Mera. Miguel Cruz fue el que asesinó a Orlando Jorge Mera en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Radamés Jiménez ve positiva poca intervención de Miriam Germán en casos de corrupción. Diputado, PRM levanta bandera politiquera con la ley de extinción de dominio. En Mao muere un hombre en accidente de motor. Johnny Porter Real se está haciendo justicia. Viceministro de Salud Pública ofrece detalles del primer caso de viruela del mono y luego el ministro Daniel Rivera confirmó los datos. Seguridad del presidente evalúa Salón de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y presidente de la ASIS, Sandy Filpo, considera fue correcta la decisión del ministro Macarrulla de solicitar licencia en sus funciones tras vincularse a su hijo en la operación Medusa. Esas son las ofertas noticiosas de hoy. Vamos a publicidad y cuando regresemos entonces en los comentarios. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del
Ahora entramos en el análisis de algunas de las noticias que compartimos con ustedes e iniciamos con el caso Medusa. Cuando uno va conociendo los detalles de lo que implicó esa operación, uno realmente dice, bueno, pero en República Dominicana se permitía que se realizaran transacciones de esa naturaleza, porque no puede haber una operación de tal magnitud que no tenga el presidente de la República informaciones de esas acciones. O sea, lo que se estaba haciendo en República Dominicana, si uno hace un análisis de la historia republicana, pero en la historia reciente, a partir de la desaparición de la tiranía de Trujillo, llega a la conclusión de que el caso Medusa es el más escandaloso de toda la historia del país. Jean Alain, que era el Procurador General de la República, negociaba y en cada acuerdo ahí había que darle un 20% en el caso de las cárceles que se construyeron en el país. O sea, un 20%. Y Lisandro Macarrulla, hijo, le transfería millones de pesos en base a esos acuerdos económicos. Estamos hablando de ese solo caso porque es el que ha sido más espinoso, porque en un régimen parlamentario el ministro de la presidencia es el primer ministro del país. Entonces Lisandro Macarrulla, que era el ministro de la presidencia, viene siendo un primer ministro y ha tenido que pedir licencia porque su hijo está involucrado en el caso Medusa. Si la empresa es del padre, el padre pidió licencia en la compañía en la campaña electoral para dedicarse a realizar la promoción de la candidatura de Luis Abinader. Pero no estaba ajeno a esas acciones, porque eres el presidente, el gerente general, y en consecuencia todas las operaciones que se ejecutaron tenían que tener alguna constancia o por lo menos informaciones de lo que se estaba haciendo con el ex procurador Jean Alain. O sea, transferir millones de pesos en base a que le facilitaron construir parte de esas obras, en las que también tuvieron ganancias cuantiosas. Entonces es un hecho que evidencia que en la República Dominicana, en materia política, no se está trabajando la política como ciencia. Hay mucha gente que está utilizando la política como trampolín para enriquecerse, para amasar fortuna a expensa de la pobreza de la mayoría. Y como muy bien dice el Ministerio Público, Jean Alain tenía un solo norte: acumular riquezas. Pero estamos hablando de un solo caso, que le daban un 20%, pero esos eran todos los contratistas que le daban un 20%, todos los contratistas. Pero en otras transacciones, el dinero se lo entregaban en efectivo, pero en dólares. En dólares. O sea, en dólares le entregaban al ex procurador en su casa ese efectivo. Y una nota que sobresale es que el expresidente Danilo Medina autorizó unas operaciones con un manuscrito. Son papelitos. Autorizó esa transacción en la que se involucraban millones de pesos. Entonces, había una serie de periodistas que estaban cuestionando las acciones del Ministerio Público, y en específico del Procurador General de la República, Jean Alain. Entonces, Jean Alain creó 18,000 cuentas falsas
Oiga eso, 18.000 cuentas falsas en las redes. Y en algunas de ellas entonces inició un proceso de ataque contra esos periodistas. ¿Quiénes eran esos periodistas? Aquí está la lista. Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Sergio Carlos, Lucienes Carlos, Somos Pueblo, Uchilora, Laura Díaz, Dauri Santana, Ricardo Nieves y Juan Bolívar Díaz. Se harán periodistas y comunicadores que estaban cuestionando a Jean Alain y a las ejecutorias del Ministerio Público. Entonces ellos iniciaron una campaña de descrédito contra esos periodistas y esos comunicadores. E incluso lo vigilaban. Y hubo un momento que se pensó que iban a actuar de manera violenta en forma agresiva, que podrían desencadenar hasta en asesinato. Pero parece que no llegaron ahí porque alguien le aconsejó que no utilizaran ese método, porque en el país no había condiciones para asesinar a esos periodistas. Entonces, en términos generales, ese caso evidencia que nuestro sistema político es muy vulnerable. Que un funcionario haga y deshaga sin que las autoridades máximas, sin que el Poder Ejecutivo en este caso, frenara esas acciones, evidencia una debilidad institucional. Evidencia también la permisividad de permitirle a funcionarios que se enriquezcan con el erario. Ese caso Medusa debe servir para reflexión, para las actuales autoridades y para las futuras autoridades, para que no se atrevan a ejecutar acciones de esa naturaleza. Porque tarde o temprano la verdad va a florecer. Tarde o temprano la verdad va a florecer. En ese momento, Jean Alain era el rey. Era el que tenía todas las posibilidades. Nadie podía meterse con Jean Alain. Pero hubo cambios en el esquema político de la República Dominicana, en la administración pública, y hoy ese mismo Ministerio Público que dirigió Jean Alain lo ha sometido a la justicia. Con un expediente con miles de páginas y con 52 evidencias. 52 evidencias. Un caso que avergüenza al país frente al mundo, que nos avergüenza y que nosotros no podemos permitir que eso se diluya en acuerdos. La justicia debe cumplir su misión. Los magistrados deben estudiar de manera detallada el expediente sometido por el Ministerio Público, porque hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia, porque ahí se desviaron muchos recursos que pudieron ser destinados para construcciones de hospitales, de clínicas, de escuelas, a medicamentos para mejorar la asistencia en los hospitales públicos, en fin, para responderle a las necesidades de la gente. Ahora solo esperamos, sin importar los apellidos, que cada quien pague por su responsabilidad, por sus actos, porque nosotros no podemos pretender que la impunidad siga protegiendo a esos corruptos que han desfalcado al Estado, y que República Dominicana no es un país más desarrollado por la corrupción.
La corrupción es un cáncer que va destruyendo las instituciones del Estado. Como el cáncer destruye los órganos del organismo humano, así la corrupción va destruyendo las instancias del Estado. Lo que hacen política, lo que son políticos, los que asumen la política como carrera, deben tener claro que deben llegar al Estado para ejecutar políticas públicas eficaces, efectivas, eficientes, para responder a las necesidades de la gente. Cada centavo que ingresa al Estado debe ser para bienestar de la colectividad, no para beneficio particular. Pero los políticos deben asumir conciencia, deben tener conciencia de que eso requiere de dos elementos clave para usted ejercer una función pública basada en esas políticas serias. Principios éticos y valores morales. Usted tiene que abrazarse de los principios éticos y de los valores morales para administrar recursos del Estado al servicio de la colectividad. Al servicio de la colectividad. Porque sólo así entonces sea un funcionario público eficaz. Sólo así la política se aplica al servicio de los pueblos. Sólo de ese modo nosotros vamos a construir una gran nación y vamos a lograr el crecimiento del país y el desarrollo humano. Y ahí entonces hablaremos de desarrollo sostenible de lo humano y del crecimiento sustentable de la economía. El desarrollo integrado. Pero tenemos que ser responsables en la administración de los fondos del Estado. No dilapidarlos, porque esos recursos no son de un funcionario en particular. Son los impuestos que nosotros pagamos y que el deber de las autoridades es devolver esos impuestos en obras y servicios. Esa es la responsabilidad de los que administran los estados. Devolver en obras y servicios los impuestos que nosotros pagamos. Los impuestos que nosotros pagamos. Y el caso Medusa implica someter a la justicia, que se aplique justicia, pero recuperar esos millones de pesos también. Porque no se pueden perder, ese dinero no se puede perder. Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Porque si no se recupera ese dinero, mañana salen de la cárcel y van a disfrutar de esas riquezas. Y esas riquezas no son de ellos. Esas riquezas no son de ellos, esas riquezas son de nosotros. De cada ciudadano. De cada dominicano y de cada dominicana. Por tanto, vamos a esperar que la justicia actúe en esa dirección. En el plano internacional hay un tema que evidencia que la violencia ahora mismo se está apoderando del mundo. Hay muchas acciones que preocupan a la humanidad y fue lo que pasó en Japón. En Japón, el ex primer ministro estaba pronunciando un discurso a los seguidores de su partido previo a las elecciones de mañana domingo. Elecciones legislativas. Y en medio de su intervención fue asesinado. O sea, una figura con una dimensión mundial. Los líderes mundiales han reaccionado conmocionados por ese asesinato porque no hubo ningún tipo de seguridad, estaba todo el mundo ahí, un discurso alegre para ver si ganaban las elecciones e inmediatamente un individuo le entró a balazos. Esa violencia que se ha desatado en el mundo tiene que ver en muchos casos por la crisis socioeconómica, por el deterioro de la salud mental, la ansiedad,
la depresión, a veces se llega hasta lo incontrolable y entonces se dan este tipo de cosas. El responsable de ese hecho fue miembro de la Armada de Japón y se dice que él no estuvo contento cuando el asesinado fue primer ministro. Se sintió defraudado y fue a cobrarse esa decepción con el asesinato. Pero está ocurriendo en Japón, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Estados Unidos, en Alemania, en República Dominicana. O sea, esa violencia generalizada que está generando muertos, heridos, tensiones e incertidumbres, tenemos que enfrentarla con políticas de Estado educativa, orientar a la gente, a la ciudadanía, para que tome conciencia de la necesidad de respetar el derecho a la vida. No podemos continuar auspiciando esos actos de violencia. ¿Y cómo se auspician si somos indiferentes? Si no logramos concienciar a nuestros semejantes de que actuemos de manera pacífica y que por muy grave que sea un problema tendrá solución. Lo que no tiene solución es la muerte, porque cuando usted mata a una persona jamás en la vida volverá. Entonces, desde República Dominicana nos identificamos con ese pueblo de Japón y con los familiares del primer ministro, quien fue asesinado en medio de un acto público. Qué lamentable esa situación. Aquí en República Dominicana, por otro lado, el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió anoche con los ministros y los directores de las instituciones estatales. La agenda, un solo punto: definir o no proyectar lo que será el presupuesto 2023. Ustedes saben que el presupuesto, el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo al Congreso Nacional a más tardar en octubre. Y como ya estamos en julio, hay que ir trabajando con ese borrador para cuando se acerque el plazo que establece la Constitución de la República, ya se elabore, esté elaborado y se envíe al Congreso Nacional. Nosotros esperamos que en ese presupuesto, que debe estar acorde con la realidad nacional, se destinen los recursos necesarios para favorecer a las provincias, a los municipios. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros necesitamos un presupuesto basado en la descentralización y la democratización. El grueso del presupuesto nacional no puede continuar concentrándose en la capital dominicana. También en las provincias, en los municipios, en los distritos, en las secciones y los parajes, viven dominicanos que son tan humanos como los que viven en la capital y pagan impuestos. Entonces tienen derecho a una buena alimentación, a un buen trabajo, a un buen servicio médico, agua potable, energía eléctrica. O sea, la gente tiene derecho a vivir con dignidad, no importa el rincón en que viva. Entonces ese presupuesto debe ser descentralizado y democratizado para que todos los dominicanos y todas las dominicanas se puedan beneficiar de ese presupuesto. Se están ejecutando obras en muchos pueblos, pero no en la medida. Por ejemplo, Santiago o la región norte en términos de aporta hasta un 16% al Producto Interno Bruto. Y no se invierte ni un 2%. No le inviertan el 16%, pero por lo menos denle mucho más.
Porque si has de devolverlo en obras y servicios, tienen que devolverlo. Entonces, en una provincia que no se invierte ni el 2% de lo que invierte, es una injusticia. Entonces, vamos a esperar que ese presupuesto se elabore pensando en el país, no en la capital, sino en el país. Y que se elabore un presupuesto que sea abarcador, que sea descentralizado y que esté orientado a impulsar la producción, el crecimiento social, el bienestar social, la dignidad humana y la eficiencia de los servicios básicos. El presupuesto debe andar por ahí, porque el presupuesto es una columna clave para el desarrollo de los países. Ahora, esos presupuestos deben aplicarse de manera equilibrada, de manera equitativa, para que todos puedan disfrutar de las riquezas y de los bienes que se producen en este país. Entonces hay que mejorar la inversión en salud pública incluso. Debe dársele mayores recursos a salud pública. Salud pública no cuenta con los recursos que necesita para enfrentar todos estos virus, todas estas calamidades. Salud pública es uno de los principales ministerios y no se le está dando lo que necesita. Educación tiene un 4%, pero la educación lo que tiene que reorientar la inversión de ese 4%. La producción agropecuaria necesita mayor apoyo. En este caso, la Secretaría, el Ministerio de Agricultura y todos los organismos vinculados al sector agropecuario necesitan mayor apoyo, mayor finanza para aplicar políticas que permitan en la producción agropecuaria. Hay una serie de elementos que son clave para mejorar la producción. Diversificación y rotación. ¿Qué significa en la producción diversificación y rotación? La diversificación es producir una multiplicidad de productos en los suelos que se presten para eso. Y la rotación es que en cada etapa del año, cada estación del año, determinar qué tipo de producto se puede producir en esa estación y entonces lo rotamos. Diversificamos y rotamos la producción y entonces vamos a lograr una mejor productividad. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar en la producción agropecuaria? Dos elementos: cualidad y cuantidad. La cualidad es la calidad sanitaria de la producción. Para los que se van a exportar, no se han devuelto como ha pasado con piñas y guineo, que lo han devuelto porque no tiene la calidad necesaria para esos mercados internacionales. Y la cantidad es para garantizar el abastecimiento nacional y para las exportaciones, porque tenemos que producir para nosotros y lo que vamos a exportar. En economía hay preguntas que son clave para la producción. Y esas preguntas son las siguientes: ¿qué producimos? ¿Para qué producimos? ¿Para quiénes producimos? Entonces esas tres preguntas, en cualquier plan de producción, va a garantizar las respuestas imprescindibles para planificar y ejecutar los proyectos que den resultados. Pero ahí es clave la planificación. Si no hay planificación, no vamos a llegar a ningún puerto. Por eso tenemos que hablar de qué producimos, para quiénes producimos y qué producir. Si nosotros vamos a hacer una evaluación, ¿cuántas unidades de plátano se consumen en República Dominicana? Eso se puede evaluar. Tantas unidades. Vamos a producir las unidades que consumen los dominicanos y las que consumen los haitianos para las exportaciones. O cualquier otro mercado, pero Haití, que es donde más se consume los bienes que nosotros producimos. Entonces usted planifica. Si los dominicanos consumimos 10 millones de unidades de plátano, vamos a producir esos 10 millones de plátano para los dominicanos
y vamos a adicionar lo que vamos a exportar. Si los dominicanos consumimos 2 toneladas de carne de pollo, vamos a producirla y lo que se va a enviar a Haití. Pero eso es sobre la base de la planificación. Si no hay planificación, no hay desarrollo. Si no hay planificación, no vamos a obtener propósitos ni objetivos. Entonces esperamos que en esa reunión de ayer, que encabezó el presidente Luis Abinader Corona, se determine ya en la próxima reunión un presupuesto acorde con la realidad, descentralizado, democratizado y como pieza clave para el crecimiento de República Dominicana y el desarrollo humano. Vamos a publicidad y ya regresamos en breve con más aquí en Diario 55. Si ustedes se animan más adelante, vamos a ver si podemos entrar en contacto telefónico para que ustedes analicen la situación que hay en el país y en el mundo. A publicidad y ya regresamos. Continuamos nosotros en Diario del Sábado. Diario del Sábado es una plataforma comunicacional que se basa en lo educativo y lo formativo. Nosotros hacemos una comunicación para educar y para formar. Ese es el propósito. Por eso analizamos los temas en ese sentido, de que no todo se ha perdido, pero sí hay que hacer hincapié en la necesidad de planificar las cosas y de establecer la educación como punto clave para el crecimiento de los pueblos y el desarrollo humano, porque sin educación no puede haber cambios. Por eso nosotros hablamos de comunicación educativa, comunicación que tiene el propósito de ayudar, de coayudar a construir una ciudadanía responsable que nos conduzca a mejores horizontes. En el plano político, en República Dominicana hay una campaña de destiempo, porque faltan 2 años para las elecciones, casi 2 años, menos de 2 años, y a pesar de que la ley electoral y la propia Constitución establece los plazos para la campaña, ya esto está desde que terminó el proceso electoral pasado, se está en campaña. El Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, está en reelección. Y lo dicen el presidente y la secretaria general
de esa organización política, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. José Ignacio Paliza dice que la oposición está desesperada porque los números no le dan y están muy distantes de Luis Abinader y el PRM. Y Carolina Mejía dijo en Estados Unidos, estoy en reelección. Y hablamos de ellos dos porque son los principales dirigentes del partido. Y si los principales dirigentes del partido están en reelección, es indudable que todos están en reelección. Y de la otra parte, tenemos a Danilo Medina, que se lanzó a las calles en el PLD, y a Leonel Fernández. Fuerza del Pueblo y el PLD son las dos organizaciones que en este momento están en capacidad de competir con el Partido Revolucionario Moderno. Las demás fuerzas políticas no tienen como la incidencia que en este momento amerita para enfrentar a un partido que está en el poder con mucho arraigo, ¿Qué nos preocupa en esta campaña de tiempo? Como siempre, que las discusiones, que los debates se van a lo personal. Nosotros quisiéramos que el Partido Revolucionario Moderno, el PLD y Fuerza del Pueblo, a través de sus dirigentes, centren el debate en ideas, en propuestas programáticas. No hablemos de que los números no me dan, de que no tienen calidad, de que no saben gobernar. Por ejemplo, los PRMistas descalifican a la oposición porque en 20 años no hicieron lo que han hecho en 2 años y porque incurrieron en actos de corrupción. Y la oposición dicen que los PRMistas no saben gobernar. Eso no debe centrar el debate. El debate debe ser qué se necesita para que República Dominicana pueda transformarse. ¿Qué se requiere para que la población pueda vivir con dignidad? Entonces ahí vamos a centrar las discusiones en la política como ciencia con ideas y con propuesta programática. ¿Qué proponemos, por ejemplo, para enfrentar el desempleo, el hambre, la pobreza, la insalubridad, la falta de viviendas, la marginación de los pueblos distantes de la capital? Para mejorar la educación, para que en República Dominicana se ponga en marcha una política sanitaria de prevención, de vigilancia, supervisión y control. Nosotros necesitamos eso. De manera que nosotros queremos que el debate se centre en esa decisión. Tanto los del gobierno como los opositores deben tratar de presentarle al país lo que se puede hacer para que superemos la crisis, para que los dominicanos puedan ir a un hospital y tener una asistencia adecuada, y con los dominicanos pobres, que son los que van a los hospitales, que puedan ser asistidos y al mismo tiempo que se les pueda facilitar un medicamentos. Ahora mismo en la región norte, que conforman 14 provincias, no hay medicamentos de alto costo, que son los que se utilizan en esas enfermedades crónicas. O sea, la región norte no tiene esos medicamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esos problemas? Hacia ahí debe dirigirse la política de salud, para que la República Dominicana tenga gente sana. Porque una gente enferma no puede trabajar, no puede estudiar. O sea, la gente enferma no puede hacer nada. Y la salud mental necesita una atención especial porque tenemos un 20% de la población con trastornos mentales. Entonces vamos a ver si nosotros logramos que los opositores y los del gobierno se enfrenten, pero en base a ideas. Quisiéramos entonces escuchar las opiniones de nuestros televidentes en torno a los problemas nacionales, los problemas políticos, y si es correcta que piensen nuestros televidentes si la licencia que solicitó Lisandro Macarrulla fue correcta,
¿Qué está pasando con el PRM y las bases? ¿Le están dando los empleos? ¿Va a afectar eso la votación del partido? Todos esos aspectos vamos a intercambiarlo con ustedes que están en sus hogares para que ustedes aporten sus ideas en base a todos estos temas y cómo debe ser la campaña política, los programas, todo eso, para ver cómo alcanzamos el desarrollo pleno de la República Dominicana. Nuestra línea telefónica está ahí, 809-724-5500. Ahí está nuestra línea telefónica. Los que se animen a participar, pues le agradecemos porque ustedes cada sábado nos siguen y sus ideas y su apoyo para nosotros es de suma importancia, de suma importancia. El partido de gobierno está teniendo serias dificultades en Santiago. Hubo una reunión en el Club de Banreservas antes de ayer, y hubo una confrontación entre representantes de los municipios y la gobernadora. Una confrontación fuerte que hubo en ese encuentro. Y tiene que ver con eso, con los empleos, con la marginación de las bases. Todo eso está ahí. Pero también tenemos por otro lado la inflación, los precios de los alimentos, las tarifas de los servicios como energía eléctrica, agua potable, los servicios de carácter privado como telefónico, televisión por cable, todo eso ha aumentado de manera desproporcional. Entonces esa inflación está afectando a la ciudadanía. No encontramos qué hacer porque los recursos que ingresan a la familia no alcanzan, no nos permiten resolver los problemas. Entonces, ¿qué piensa la gente en torno a todo esto? ¿Cuál es la situación? ¿Qué deben hacer las autoridades para abaratar la canasta familiar? Buenos días. Sí, buenos días, amigo. Mucho tiempo. Buenos días, qué placer escucharle. Por donde estaba. Te recuerda el abogado, amigo tuyo, de ahí, de la española, que nos veía. Pero bien, con relación al tema que tú planteaste de Macarrulla y la licencia, todo tipo de corrupción que se haya manifestado en el pasado y que ahora también, porque seríamos ilusos si pensamos que todo ha cambiado. No. Esto es un mal de muchos años, que no es fácil erradicarlo. Lo condenamos. Pero he visto con sospecha y con desconfianza que todo lo que se relaciona con el caso de Jan Alain es que se le presta ese gran interés como si fuera el asunto de Jan Alain, como si fuera el Hitler de la película. Cuando hay situaciones del pasado que se manejaban fondos extraordinarios como educación, que en la actualidad llega a casi 300.000 millones y en el pasado por lo menos 220.000 millones durante medios años, ocurrieron situaciones y eso no se ha tocado. Como que se enfoca demasiado en el mano de la política y se queda en el bulevar de los sueños con situaciones alarmantes de gente que tuvo hasta en el caso de Brecht, que tuvo una solución que al pueblo se le mete que por falta de pruebas que los demás le encaminaron el proceso, no hay algún arreglo político en primer lugar, aunque detrás hubo manejos legales que no fueron los más deseados. Y por último, plantearle una situación que se ha generalizado en el país, que está causando un daño y una lesión a los ciudadanos, que es como el Trump, lo que era la ley, se ha convertido en un recaudador de impuestos, haciendo retenes por donde quieren, la autopista Navarrete. En el día usted pasa, hay más de 5 retenes, un asunto que desapareció del gobierno de Antonio Guzmán, de estar parando la gente para no voy a decir que para extorsionarlo, porque no tengo evidencia de que esté cobrando dinero, pero se manifiesta ese cobro que vi ahora es una multa
que de algún modo él no se le escapa de que le pongan 1.000 o 2.000 pesos de una multa. Y la gente que vive hastiado con la situación de la carencia de la vida. Anoche a las 9 de la noche había un retén ahí en la rotonda de Navarrete, más de 10 guaguas que estaba el consumo de combustible. O sea, hay un atropello innecesario en contra del ciudadano. En ningún país detienen a nadie en medio del tránsito, que hasta un peligro para preguntarle por papeles a las 9 de la noche. Muchas gracias. Bueno, gracias por su llamada. Para nosotros eso alimenta esta comunicación y sus ideas son brillantes. O sea que nuestros televidentes también tienen sus sentimientos y la verdad es que nosotros necesitamos que esa ciudadanía comience a pensar en esa dirección. La inflación, repito, está devorando los ingresos de los dominicanos. El gobierno va a tener que tomar medidas para abaratar la canasta familiar urgente. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, en lo que entra esa llamada decíamos que el gobierno tiene que abaratar la canasta familiar. La gente no aguanta más. Todo está muy caro. Todo está muy caro. Pero conjuntamente con eso hay que reforzar la lucha contra la corrupción. Y en cierto modo el Ministerio Público ha evidenciado responsabilidad en una acción dirigida a someter a la justicia a los corruptos. Y eso es importante. Porque si ese dinero no se hubiese robado, quizá la producción tuviera en otras condiciones. Estuvieran produciendo alimentos y eso abarata más los precios. Si hay mucha producción, los precios bajan. Pero se robaron el dinero que debió invertirse en producción. Se lo han robado. ¿Qué debe hacer el gobierno para abaratar la canasta familiar? Aumentar la producción, estabilizar los precios y regular el mercado. ¿Qué piensan ustedes que debe hacer el gobierno para abaratar la canasta familiar? Y al mismo tiempo, si ustedes entienden que el Ministerio Público está actuando correctamente contra los corruptos. O sea, se está actuando con independencia el Ministerio Público. El caso de Macarrulla es una evidencia de independencia del Ministerio Público. O sea, son interrogantes que es buena que la ciudadanía las responda. Porque nosotros pensamos y tenemos nuestro criterio, pero ¿qué piensa la mayoría de la población? Porque la lucha contra la corrupción debe ser sincera, debe ser responsable y no debe haber perseguido selectivo. No, debe ser una acción con imparcialidad y que todo aquel que tenga una cuota de responsabilidad con acciones de corrupción debe ir a la justicia. Debe ir a la justicia. Entonces decía que antes de ayer hubo una reunión del Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago, en el Club del Banco de Reservas, en la Hispanoamericana. Y que la figura que encabezó ese encuentro fue el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Quizás no debió utilizarse el Club del Banco de Reservas para una reunión política, debió usarse otro lugar, pero se hizo ahí. La cuestión fue que representantes de los municipios de la provincia cuestionaron a la gobernadora, alegando que los cargos, que los principales puestos en la provincia de Santiago la tienen familiares de los principales funcionarios y que las bases están marginadas y que no se le está dando oportunidades a las bases porque las posiciones las tienen los amigos y los familiares de 2 o 3 familias en Santiago.
Eso creó una confrontación, una reacción de la gobernadora, y la reunión pudo terminar a sillazos si no interviene en la sensatez de algunos de los presentes en esa reunión. Un partido en el gobierno o cualquier partido, no importa que esté en la oposición, en una reunión deben actuar con sensatez, deben actuar con madurez, porque esa reunión debió ser analizar la problemática que hay en la provincia, porque están los funcionarios y están los dirigentes del PRM. Entonces vamos a analizar la situación de la provincia de Santiago. ¿Qué necesita Santiago para mejorar? ¿Qué hacer con las bases que aún no tienen un empleo? Y en base a esa pregunta se desarrolla una reunión y se buscan alternativas. Pero no esa confrontación brusca en la que casi se llega a la agresión física. Porque agresión verbal hubo en grande, agresiones verbales muy fuertes, de acuerdo a los reportes que uno tiene. Entonces eso manda una señal muy negativa de los políticos, y en este caso de los PRMistas, que son los que están en el poder, porque nos estamos refiriendo a una reunión de PRMistas con el ministro de Educación, que se supone que independientemente de su condición política, por su posición de ministro de Educación debe mediar una civilidad en una reunión. Una civilidad en una reunión. Ahora, los funcionarios en Santiago del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido Revolucionario Moderno, deben tomar conciencia de que esas bases necesitan atención, porque las elecciones van a venir y ahí hay gente que no se va a mover si no lo resuelven. Y las elecciones se ganan con votos. Las elecciones se ganan con votos. Entonces usted en campaña lo busca y cuando está en el poder se olvida y eso se transfiere en los votos. Esa negativa y esa ignorancia de las bases se transfiere en las urnas. Cuando usted menos lo crea, pierde el poder. Entonces un partido en el gobierno no puede darse ese lujo de ir a una reunión y entrarse como si estuviera en una selva. Debe mediar la sensatez, y la política es una ciencia, debe trabajarse como tal, y nosotros entendemos que es un show de mal gusto que la sociedad se entere de esas situaciones tan lastimosas que presentan nuestros políticos. También se dan en la oposición discusiones estériles y no se centran en los problemas nacionales. No discuten la problemática nacional, la problemática socioeconómica, la criminalidad, la delincuencia. Es ahí que hay que centrar las discusiones, no importa en el espacio que usted esté. Pero en todo caso, nosotros queremos que sea civilizado el debate, que sea en armonía, que haya madurez, Entonces regresamos al tema de la canasta familiar, que es lo que interrumpí cuando hablé de la reunión de los PRMistas. Un estudio realizado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establece que en República Dominicana la pobreza disminuyó. Y otro estudio del Fondo Monetario Internacional dice que la economía creció 5.5%. Esa es la realidad, no es la percepción, porque el crecimiento económico es en la macroeconomía y son 2 o 3 familias las que se benefician de ese crecimiento. Entonces, hay escuelas de economía que dicen que no puede haber crecimiento económico sin desarrollo humano. Si nosotros analizamos otro estudio que habla de que un 4% de la clase media se deslizó hacia pobre, entonces hubo un crecimiento de la pobreza. No disminuyó la pobreza. O sea, un 4% de la clase media
se deslizó a pobre por los efectos de la inflación, de las desigualdades, de las injusticias sociales. Entonces esa canasta familiar está aumentando la cantidad de gente con hambre. Porque aquí hay mucha gente que se acuesta sin cenar. Y al mediodía lo que comen son chiripas. Mucha gente, mucho más de lo que uno se imagina. Entonces el gobierno tiene una gran responsabilidad y es abaratar esa canasta familiar. ¿De qué manera? Bueno, aumentando la producción, como decía, estabilizando los precios, regulando los mercados y garantizando relaciones internacionales que le garanticen la colocación de productos dominicanos para generar divisas que impidan entonces que esa canasta familiar siga creciendo. Entonces, nuestros televidentes, ¿qué piensan ustedes debe hacer el gobierno para abaratar esa canasta familiar? ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque si a eso le agregamos el aumento del alquiler de las casas, la renta de las oficinas de los profesionales liberales como abogados, si le agregamos todo eso, el aumento de los colegios, el aumento de la medicina en el sector privado, entonces estamos en un dilema fuerte, no tenemos condiciones. Cada día más se empeora la vida de los dominicanos. O sea, cada día se empeoran las condiciones de vida de los dominicanos. Porque no tenemos capacidad de compra de lo que necesitamos para que el organismo reciba la caloría necesaria para desarrollarse en salud. No estamos recibiendo las calorías porque no tenemos capacidad de compra. Entonces no podemos en este momento hablar de reformas a la Constitución, de leyes que no son tan necesarias, sin resolver esos problemas sociales y económicos. Hay que priorizar, y la prioridad en este momento es bajar la comida, enfrentar la delincuencia, que ya no aguantamos más, la inseguridad que hay en este país. Esas son prioridades. Entonces, en el orden de la planificación, la prioridad debe ser lo que el gobierno debe asumir. La reforma a la Constitución, la promoción de la reelección, deben relegarla y poner en primer plano entonces la ejecución de programas para enfrentar a los delincuentes, para abaratar la comida, porque la gente lo que quiere es que le den seguridad en su casa, en el comercio, en los sitios de diversión, en todos los espacios que uno se mueve, uno lo que necesita es seguridad. La gente lo que quiere es que le bajen la comida también, que puedan alimentarse, que puedan desayunar, que puedan almorzar, que puedan cenar, que puedan tener para la merienda de los muchachos. Eso es lo que la gente necesita. Esas son las prioridades. Por tanto, nosotros anhelamos que desde el gobierno se envíen señales en esa dirección. Se envíen señales en esa dirección. Porque no podemos continuar ignorando las necesidades de la gente. Las necesidades de la gente. Es verdad que el presidente de la República tiene buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se resuelven los problemas. Además, el presidente de la República tiene una serie de colaboradores que le están haciendo mucho daño, porque no están asimilando las señales que él envía. Están haciendo todo lo contrario a lo que está haciendo el presidente de la República. Y así no se puede dirigir el país. Esos funcionarios tienen que estar acorde con las políticas que ejecuta el presidente de la República. En este momento no están pensando en la población. Están pensando en sus intereses particulares. ¿Y a quién afecta la imagen del gobierno?
a la imagen del gobierno. Y por otro lado, la oposición, de que no saben gobernar, pero la oposición estuvo en el gobierno, resolvió los problemas fundamentales. La oposición desarrollaron y ejecutaron las políticas que se necesitaban para que este país se transformara. La historia está ahí. La historia está ahí. Es verdad que hemos avanzado. Es verdad que hemos avanzado. Pero necesitamos más. Y sobre todo buena alimentación, buena salud, educación con calidad. Eso es lo que necesitamos. Porque el país se transformará en la medida también nosotros nos desarrollemos. Porque lo humano es lo clave. Si no desarrollamos el talento humano, si no desarrollamos al humano, no habrá transformación del país. Por eso nosotros planteamos desde acá que deben conjugarse el crecimiento socioeconómico del país con el desarrollo humano, para entonces hablar de transformación, De lo contrario, continuaremos como un país atrasado y subdesarrollado. ¿Qué hacer frente a esta realidad socioeconómica? Frente a esta delincuencia. Trabajar contra esos problemas para asegurar el bienestar. Eso es lo que necesitamos. Vamos a publicidad y ya regresamos. Entramos en el tramo final del programa. En materia de salud, ya tenemos en República Dominicana un caso de la viruela del mono. El paciente está estable de acuerdo a Salud Pública. Hay 4 personas más aisladas por sospecha, porque hicieron en contacto con el que está afectado del virus. La COVID-19 sigue incrementándose. El dengue está causando estrago, la leptospirosis y también la malaria. O sea, hay una serie de enfermedades que están afectando a la población.
Las muertes por dengue aumentaron en un 300% en la República Dominicana. En un 300% aumentaron las muertes por dengue. Y entonces la COVID registra un repunte extraordinario. Diario se reportan más de 1000 casos. Y ahora llega la viruela del mono. Ahora llega la viruela del mono. Esto significa que las autoridades de salud pública deben obrar con mucha inteligencia, asistiendo a la población, orientando a la población y garantizando la asistencia en todas las circunstancias. Pero también implica que la ciudadanía tome conciencia de tomar las medidas de rigor para prevenir e impedir el avance de esas enfermedades, sobre todo de la COVID-19 y de la viruela del mono. Recordemos que el primer caso de COVID en el país fue de un extranjero, de un italiano, y pensamos que como fue un caso y eso no iba a pasar de ahí, resulta que la COVID nos mantuvo 2 años semiparalizado. Y hubo muchos muertos. Y gente que ha quedado con trastorno. Y otros con lesiones permanentes. Porque no le hicimos caso a las orientaciones que se dieron en ese momento. La viruela del mono, un caso importado. Desde Estados Unidos vino esa persona y vino con la viruela del mono. Lo mismo que ocurrió con la COVID. Entonces vamos a tener ese caso de la COVID, de que un caso importado fue lo que trajo la COVID, y vamos a tomar este caso de la viruela del mono como un caso también para que pensemos, para que meditemos de que tenemos que tener todas las medidas de higiene, de si hay síntomas como fiebre, decaimiento, dolores en el cuerpo, diarrea, que son síntomas de la viruela del mono, acudir al médico. Acudir al médico para evitar que la situación sea peor. La situación sea peor. En términos ya generales, entonces, salud pública, ciudadanía, deben coordinar acciones conjuntas para prevenir todas esas enfermedades. Y ya que están en el organismo, entonces aplicar los tratamientos que se requieren para evitar que la situación sea peor. Debe haber un solo norte, la protección de la salud de la población. Eso es lo que importa. Proteger la salud de los dominicanos. Esa es la responsabilidad de salud pública. Esa es la responsabilidad de los gobernantes. Pero también es un deber de la ciudadanía cooperar con las autoridades para que la salud pueda preservarse. Si nos descuidamos, si nos colocamos distante del compromiso que tenemos todos por el bienestar de todos, estamos propiciando situaciones graves en perjuicio de la mayoría de los dominicanos. Entonces nosotros queremos, aspiramos a que haya la decisión, a que haya la voluntad de trabajar unidos por la salud de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Un tema que me llamó la atención esta semana es lo del transporte en Santiago y las obras que se construyen. Ustedes saben que se está construyendo el monorriel, el teleférico, y que eso implica una situación, siempre obras de esa magnitud crean un caos, porque se cierran espacios y eso el tránsito lo pone difícil. Es difícil transitar hacia la zona norte porque ya donde se están instalando lo que serán terminales o estaciones del monorriel,
ya los vehículos no pueden transitar por vías específicas. Por ejemplo, frente al Palacio de Justicia, en Guravito, toda esa parte. Pero ¿qué ocurrió en esta semana? Que en el área del puente Hermanos Patiño se inició lo que será una terminal del monorriel. Entonces desalojaron a todos los choferes que por 40 años mantenían eso como un espacio de estacionamiento. Nos referimos a los choferes que brindan un servicio en las rutas de Santiago, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, Alto del Yaque, La Canela. Pero también hay rutas urbanas como la RPA, varias rutas urbanas que van a Bellavista, Pastor, toda esa zona de aquel lado del río. La O, que pasa por la UAS, toda esa ruta. El desalojo de esos choferes creó un conflicto y el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, Juan Marte, dijo que se trató de un atropello y de un abuso de poder. Nosotros pensamos que se pueden ejecutar esas obras y lograr una comunicación armónica de producir los desalojos sin ser arbitrarios, sin llegar al atropello humano. O sea, lo humano debe estar por encima de todo. Entonces, unidades de obras públicas, de la OPREP, de DGCET, desalojaron de manera violenta a esos choferes. Entonces generó un conflicto serio, paralizó el transporte por varias horas, lo paralizó por varias horas. Nosotros queremos llamar a la atención a las autoridades y a los propios choferes para que coordinen bien las acciones, que por la zona donde va a pasar el monorriel, si hay que desalojar, que se produzca una comunicación, para que los choferes entiendan, interpreten que ahí va a construirse una obra y entonces comiencen a reubicarse. Pero no hay necesidad de atropellar, de agredir a seres humanos. Hombres y mujeres que por 40 años le han ofrecido un servicio a la comunidad. Un servicio que no tiene precio, porque ahí usted llegaba o llega a cualquier hora, hasta de la noche incluso, y usted tiene un vehículo que lo va a transportar a su hogar. Eso hace 40 años. Entonces ese servicio de 40 años no se puede destruir así. Esa gente depende de eso. El sustento de su familia es de esa labor. Entonces hay que compensar, está bien, lo vamos a desalojar, vamos a reubicarlo para que sigan operando. Pero no puede ser así, porque es que dependen de ese servicio. Usted no puede enviarlo, usted tiene que garantizar que trabajen, que se ganen el sustento. Porque solo así entonces nosotros vamos a lograr que la vida sea bien organizada, que la vida sea bien organizada y que no hayan atropellos que pongan en desgracia la seguridad de la ciudadanía, Nosotros necesitamos que la vida se base en el respeto a los derechos de cada quien, que es lo que nosotros necesitamos para que haya civilidad en nuestra sociedad, que haya civilidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. De lo contrario, nosotros no vamos a desarrollarnos, ni como sociedad ni como individuo, sencillamente. El otro tema que ha estado muy caliente es la ley de extinción de dominio. Mucha gente se opone a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio va a transparentar la administración pública. Va a enfrentar al narcotráfico.
va a garantizar la ejecución de políticas que enfrenten todas las irregularidades. Entonces hay gente que no quiere. Los narcotraficantes no quieren. Los corruptos no quieren. Entonces esa ley de extinción de dominio debe ser en base al consenso. En base al consenso. Pero hay un tema que es el que ha provocado la confrontación entre el gobierno y la oposición, que es la elusión fiscal. La elusión fiscal, aunque no es un delito, pero envuelve lo ético. ¿Por qué? La elusión fiscal tiene que ver con la repatriación de capitales, o no con la repatriación, sino usted logra en este país producir riquezas y usted la deposita en los bancos de los paraísos fiscales. O sea, lo que usted produce en este país se lo lleva, en vez de invertirlo en este país. Entonces es la elusión fiscal, que es lo que ha creado el conflicto. Entonces nosotros tenemos que bregar, porque lo que se produce en este país se reinvierte en el país. Si usted es un funcionario, usted no puede enviar una señal de que usted el dinero que está generando aquí se lo está llevando para un paraíso fiscal. Entonces usted no está confiando en este país. Usted no está pensando en este país. Entonces esa ilusión fiscal, repito que no es un delito, pero sí tiene un contenido ético. Por ética usted no puede llevarse ese dinero. Usted tiene que dejarlo acá. Usted es un funcionario de aquí, un empresario de aquí. Diferente al empresario que está en las telecomunicaciones, que está en el turismo, que son extranjeros esos empresarios, producen riqueza y ahí viene la repatriación de esa riqueza, pero esos son empresarios de otros países que vienen e invierten para generar dinero y transferirlo a sus países, porque esa es su esencia. Pero los dominicanos, incluidos funcionarios del gobierno, no pueden darse el lujo de estar sacando el dinero de aquí para esos paraísos fiscales. Eso envía una señal muy negativa. Eso es absurdo. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, la ley de extinción fiscal, de extinción de dominio, va a evitar eso. Por eso mucha gente le teme y por eso no la quieren. Por eso están tratando de que esa ley no sea ahora una ley de consenso en la que todos los actores del sistema político, social y económico intervengan para que se apruebe una ley en la que todos estemos de acuerdo, para respetarla. Porque en este país hay muchísimas leyes, ahora las respetamos, no las respetamos. Es que la ley hay que respetarla, no la respetamos. Por consiguiente, estamos sugiriéndole a los legisladores de gobierno y a los opositores que dejen esas confrontaciones sin sentido y se pongan a estudiar de manera detallada el proyecto. Y que de alguna manera u otra involucren a la ciudadanía para que aporten las ideas de lo que necesitamos para que esa ley sea aprobada. En base al consenso, no debe haber una imposición, en base al consenso, es nuestra apreciación. Queremos esa ley, pero la queremos acorde con la realidad y la necesidad del país. Y que todos los sectores de la vida nacional estén representados en las discusiones que permitan la aprobación de una ley posible, de una ley aplicable, de una ley confiable, en la que uno pueda, pues, tener la esperanza de que aquí se enfrente la corrupción, el narcotráfico,
la elusión fiscal y todas esas situaciones que le están generando muchos problemas a este país, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Vamos a esperar eso, vamos a esperar eso. Hay un caso que no debemos dejar de verlo, y es Haití. A un año del asesinato del presidente Moi, todavía la justicia de Haití no presenta a un responsable que se diga es el responsable del crimen, ni intelectual ni material. Han apresado, pero se ha diluido. A un año de ese asesinato no se sabe realmente quiénes son los responsables de ese crimen. Y entonces los haitianos se lanzaron a las calles ayer reclamando justicia. Haití es un país donde la institucionalidad no existe, las instituciones no funcionan, las investigaciones, imagínense, en esas condiciones difíciles de desarrollarla. Entonces es una pena que a un año todavía no se tenga una clara idea de quiénes son los responsables reales de ese asesinato del presidente Moi, de ese presidente que fue asesinado en su hogar, cuando estaba ya acostado incluso. Vamos a esperar que en el transcurso de los próximos días las autoridades se animen a escuchar a ese pueblo que estuvo en las calles reclamando justicia en el caso de Moi. La migración es otro tema que hay que analizarlo cada día más. Se incrementan las migraciones masivas desde África, América Latina y Asia, hacia los países desarrollados. Hacia los países desarrollados. Esas inmigraciones tienen como origen que en sus países no le garantizan trabajo, no le garantizan salud, no le garantizan educación, no le garantizan bienestar. Y prefieren aventurarse en embarcaciones frágiles. Muchos incluso han sido alimentos de tiburones porque en el trayecto zozobran las embarcaciones y esos seres humanos se convierten en alimentos de las especies marinas, tiburones, todas las especies marinas. Entre los países de origen no se resuelven los problemas sociales y económicos, la migración va a continuar. República Dominicana ha perdido a muchas personas en el Canal de la Mona, en el Atlántico, en el Caribe, de dominicanos que salen a una aventura y se quedaron en el camino. África, Haití, algunos países asiáticos. Entonces esa migración mundial, y ahora entonces hay una cadena de migrantes que se ha estacionado en México, de Centroamérica y el Caribe, que pretenden en una marcha gigantesca entrar a Estados Unidos. Entrar en Estados Unidos. Porque ya no soportan las crisis que en sus países están padeciendo. Ojalá entonces que los gobiernos de cada país piensen en las necesidades básicas de la gente. Porque si en un país usted tiene garantizada buena alimentación, un buen trabajo, una buena educación, usted no va a salir de ese país. Usted sale porque no tiene nada. Si usted tiene garantizada una vida digna en su país, usted no lo va a abandonar nunca. Entonces, por tanto, corresponde a cada país responder a las necesidades básicas de la gente para detener esa migración que está dejando muchos muertos y muchas familias desoladas.
esperamos nosotros que ya por fin los gobernantes y la clase dominante también, porque la clase dominante también tiene una responsabilidad, comiencen a trabajar para resolver los problemas que está padeciendo una gran parte de la humanidad. Tenemos un mundo donde el 80% de las riquezas, el 80% de las riquezas está controlado por el 20%. El 80% de las riquezas. Y el 20% de esas riquezas para el 80% de la población mundial. O sea, es un desequilibrio. Eso es una gran brecha entre ricos y pobres. Entonces, esa es parte de la raíz de la inmigración. Esa realidad socioeconómica, esas injusticias, esa desigualdad, esa iniquidad, es lo que está provocando esas emigraciones masivas. Cada día mucho más gente emigra de muchos pueblos. Hay, por los efectos de la pandemia COVID-19 y de la guerra Rusia-Ucrania, adicional, lo dice el Banco Mundial, adicional, 1.200 millones de pobres más. 1.200 millones de pobres más. Entonces, en esa condición es difícil sobrevivir. Bueno, nosotros contentos de haber compartido con ustedes este tiempo a través de Diario del Sábado por Super TV 55. Bendiciones, anhelamos que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho, traten de tomar todas las medidas de rigor para evitar que esas enfermedades que están ahí lo ataquen, que tengan un gran fin de semana, Bendiciones, y el próximo sábado entonces regresaremos al equipo completo de Diario del Sábado. Hasta la próxima.